Palma 90 presenta Médicos en la Radio. De su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Y Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAClinic, odontología especializada. Recuerda que en NAClinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAClinic, odontología especializada. Buenos días, doctor Jay. Buenos días, un placer una vez más estar por acá con ustedes, siempre dando un poquito de aquello que se nos ha otorgado, que es salud. Y pues nada, creo que hoy vamos a tener un tema bastante interesante por abordar, siempre bendiciéndolo y pues cuidando, o sea, siempre pendiente a que estén todos bien, sin ningún tipo de anomalía con esta tormenta tropical que ha pasado por nuestro país. Gracias a Dios no tuvo grandes estragos. Gracias a Dios, sí. Las lluvias, lo que... Sí. Alguna brisa, ¿verdad que sí? Y un poquito de agua. Y un poquitito de agua, pero gracias a Dios, como tenía proyectado que las provincias más afectadas del sur iban a ser todas las provincias, toda la costa sur, luego se alejó un poquitito de la provincia de Higüey, La Romana, San Pedro, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Baní, Azua, y lo que más cerca le quedaron, que fue a 200 y luego a 165 kilómetros, desde el mar hasta la tierra de la costa de Barahona y Pedernales. Y gracias a Dios, ahí el mar, que subieron las mareas, el oleaje, agua hacia adentro, igual que en el municipio de Enriquillo, pero hasta ahora sin ningún compromiso humano, que es lo más importante. A la gente que se mantenga ahí tranquilito en su casa, todo aquel que está trabajando que se mantenga en su trabajo tranquilo, porque el país tiene que seguir, claro. Tiene que seguir produciendo, ¿verdad? Exacto. Nosotros los médicos no vamos a producir mucho hoy porque las personas no van a salir a una consulta médica, pero sí van a salir a una emergencia, y esperemos que tampoco ocurran emergencias. Con relación al tema de hoy, Jay, que teníamos o que tenemos programado, que es embarazo en adolescentes. Y es un tema complejo, de problema tanto para el sistema de salud como también para las familias. Y tengo algunos datos estadísticos antes de entrar a lo que es un embarazo en adolescente, sus complicaciones, ¿verdad? ¿Por qué se da los embarazos en adolescentes? Esa parte le toca a usted, Jay. Tengo algunos datos estadísticos del año 2023 de aquellas mujeres que se embarazaron con una adolescencia temprana, ¿verdad? Y el año pasado estuvimos mujeres adolescentes de 14 años, hubieron unos 506 embarazos. De 15 años se duplicó a 1,192. De 16 años vuelve y se duplica a 2,252. Esto es un embarazo entre 14 y 16 años, para un porcentaje de un 12% de embarazos en adolescentes. De 17 años, 3,525 embarazos. Por cada 1,000 mujeres adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años de edad, ocurrieron 77 nacimientos. Wow. Eso es mucho, ¿verdad? Es verdad. Es decir, que la tasa de natalidad entre las adolescentes entre 10 y 14 años, porque estamos poniendo 14, pero ahí también hay embarazos de 12 años, 13 años. Sí, claro. Para el año 2023 fue de un total de
para el 2023. Es decir, que en el mundo, por ejemplo, tenemos aquí que 1.5 millones, ¿verdad?, por cada 1.000 mujeres adolescentes embarazadas, tanto en África subsahariana, América Latina y el Caribe, son las regiones con más embarazo en adolescentes. Y ya sabemos las causas ahí. Si le decimos pobreza, África subsahariana, más Latinoamérica y el Caribe, pobreza. Claro. Y en el primer trimestre, para este año que está en curso, 2024, han ocurrido ya en este primer trimestre, no tengo las estadísticas todavía de este segundo trimestre, que abarca enero, febrero y marzo, han ocurrido 4.484 embarazos en adolescentes. Es decir, que con relación al año pasado, 2023, ha habido una reducción significativa, podríamos decir, no tanto, pero más o menos, comparativamente, de un 26.58%. Por lo que hubo una disminución ya con relación al año 2023, donde ocurrieron 6.107 embarazos en adolescentes. Es mucho, la verdad. Es mucho, ¿verdad? Que sí. Claro. Nada más en el país, República Dominicana. Y ya vamos a ver cómo es el comportamiento en este segundo trimestre. Claro. Es muy bien como dices, el embarazo en la adolescencia está directamente relacionado, o sea, es directamente proporcional a un índice de pobreza elevado. Generalmente los países tercermundistas, como gran parte de Latinoamérica, como ya sabemos, África, como bien decías, no solamente desde el punto de vista económico, sino también ciertas ideologías que enmarcan o impulsan a las adolescentes a tener relaciones sexuales precozmente. Dentro de esas ideologías, evidentemente, también está las nuevas tecnologías que ofrecen o les ponen a la mano herramientas a personas adultas con la facilidad de maravasear, de engañar a estas adolescentes, que también es un factor de riesgo directamente proporcional a eso. Además de eso, del contenido sexual que se sube a la red, y eso evidentemente induce una conducta social que favorece al embarazo en la adolescencia. La edad, decimos que la edad está de manera alarmante entre 10 a 19 años. A 19 años, exacto. En el país. Sí. Y también podríamos decir que en Latinoamérica y el Caribe. Totalmente. Creo que eso es algo que está distribuido en todo, o sea, de forma casi equitativa en estos países, como bien decía, tercermundistas. Pues la OMS clasifica justamente al embarazo en la adolescencia todo aquel embarazo que ocurre antes de los 19 años de edad, ¿ya? Justamente es bueno plasmar y decir o indagar sobre las complicaciones que induce el embarazo en la adolescencia, ¿ya? Tú mencionabas, disculpa que vayamos a las causas, a lo que induce. Lo que induce, claro. Tenemos entonces la pobreza. Tú decías la tecnología que ese dispositivo puede, en manos de adultos, exacto, que pueden tener algún contacto de manera por las redes, exactamente, con un adolescente, por ahí puede conducir. Ahí entonces viene la violencia. También, por supuesto. Vienen, o sea, viene la violencia, tú decías la violencia sexual. También dentro de esos factores.
También cuando me refería a la pobreza tiene una connotación social, como ya sabemos, que muchas veces induce a una vía de buscarse la vida, de mantenerse de una forma rápida o precoz. Cuando la pobreza está en el seno familiar, muchas veces eso de una forma u otra impulsa al adolescente a tomar medidas de este tipo, de este tipo tan precoces. También, además de eso, la mala información, o sea, una educación sexual precaria por parte de los padres, que no fluya la comunicación de una forma eficaz. O sea, todo este tipo de cosas inducen evidentemente en un adolescente que, como bien dice su nombre, adolece de madurez psíquica, pero no solamente de madurez psíquica, de madurez orgánica además. Precisamente de ahí se derivan el sinnúmero de complicaciones que representa el embarazo en la adolescencia. Esas complicaciones, ¿cuáles son las más importantes y la más frecuente que puede ocurrir en un embarazo en adolescente? Pues mira, dentro del embarazo de la adolescencia, las edades extremas de la vida, que justamente la adolescencia es una de ellas, induce o aumenta mucho el riesgo potencial de muerte durante el embarazo. Esa es la complicación más fatal que pueda suceder, evidentemente, la muerte. Pero esto va a estar aparejado a un sinnúmero de complicaciones per se o previas, como por ejemplo desencadenar enfermedades, o sea, generalmente malformaciones congénitas fetales, el aborto temprano, el aborto que puede inducir evidentemente hemorragia, shock hemorrágico y la muerte por el final, el shock séptico, debido a que generalmente los embarazos en la adolescencia, como bien sabemos, son embarazos indeseados. Esto induce en muchas de las ocasiones que esa adolescente, incluso a veces, desafortunadamente así, con el apoyo familiar, busque métodos métodos para abortar, y justamente en la búsqueda de estos métodos, pues atenta directamente contra su vida. Dentro de las otras complicaciones mencionaba las malformaciones congénitas. Evidentemente, un adolescente que carece de madurez orgánica es una paciente que está más predispuesta a desencadenar malformaciones congénitas desde el punto de vista fetal. Además, el aborto espontáneo. Hablábamos anteriormente de que existe inmadurez orgánica. Dentro de esa madurez orgánica, evidentemente está incluido el aparato reproductor femenino, el aparato ginecológico. Es un útero hipoplásico que no ha crecido lo suficiente. Es un niño creciendo dentro de otro niño, prácticamente, donde las dimensiones evidentemente no son las más favorables, carece de madurez hormonal ya para sostener un embarazo hasta finales del embarazo, y todos esos elementos derivativos o derivados justamente de la inmadurez inducen a que este embarazo sea un embarazo de alto riesgo. Sí, a eso se le suma hipertensión arterial. Exacto. Mayormente en las adolescentes, muy raramente que no desarrolle, por lo que tú decías, esa inmadurez a nivel de su matriz o útero y la presión que ejerce. Exacto. Más entra la diabetes gestacional. También. Muchas jóvenes con estado ya de sus factores de riesgo familiar, pero solamente eso también se le suma la obesidad. Exacto. Que es un alto grado de jóvenes en estado de obesidad, que induce también a lo que es una diabetes gestacional. Y mencionaba las enfermedades de transmisión sexual. Sobre todas las cosas, la enfermedad de transmisión sexual, por la alta incidencia de la promiscuidad que tiene justamente esta población adolescente. Además de esto, es válido mencionar, o sea, decías perfectamente que diabetes e hipertensión, como tal, la adolescencia constituye un gran factor de riesgo a la malnutrición, ya no solamente materna, sino también desde el punto de vista fetal. O sea, que induce otras entidades como el crecimiento intrauterino retardado o el SIUR, que conocemos, que son los bebés aquellos que nacen bajo peso, con déficits carenciales y demás. Imagínate un adolescente con un nivel socioeconómico pobre, ¿verdad? Exacto. Mal alimentada, la mala nutrición. A veces quizás no tienen los padres lo suficiente dinero para comprar la alimentación correcta y nutrientes. A veces se le puede sumar ahí un estado de depresión o ansiedad
porque tiene un embarazo que cuando viene a ver, la embarazó aquel control, Miguel Pérez, y Miguel Pérez le dice que no, que ese muchacho no es de él. Ah, bueno. Por eso mismo, porque se dio cuenta Miguel que había una promiscuidad por ahí. Claro, y es una causa directa de suicidio en la adolescencia, déjame decirte. Sí, y de embarazo, hasta de esquizofrenia, muchas veces. Y problemas psicológicos y mentales posparto. Exacto, la psicosis posparto. Que puede ocurrir. Claro. Entonces, cuando se dan esos factores sociales en esta adolescente, puede desencadenar cualquier otro tipo de trastorno desde el punto de vista, como mencionaba, emocional y psicológico. Claro. Por lo tanto, son muchos de los factores que pueden desencadenar en comorbilidad a una adolescente con un embarazo. Y como tú decías, un niño naciendo en un vientre de otro niño. Creciendo, exactamente. O de una niña. Exactamente. Justamente por esto, Teodoro, las organizaciones mundiales de salud se han vuelto protagonistas de inducir programas justamente que van encaminados a la prevención del embarazo en la adolescencia. Creo que este espacio comunicativo justamente nos apropia o apropia a la población de forma general de herramientas necesarias e importantes para prevenir el embarazo en la adolescencia. Como por ejemplo, establecer una comunicación abierta con los hijos, las madres siempre estar pendientes de los ciclos menstruales de sus hijas. Eso es una responsabilidad. Constantemente revisar las diarias que estén menstruando realmente, estar pendiente a su chequeo con el ginecólogo, a pesar de que sean adolescentes y no tengan una vida sexual activa, ya están entrando a la pubertad, van ocurriendo cambios que, es bien sabido que el ginecólogo o los obstetras podemos sobreañadir un poco de temor a la población femenina porque visitar un médico, el pudor, la intimidad, pero bueno, que no lo vean desde ese punto de vista, que lo vean desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de mejorar, para que no nos sorprendan ciertas cosas como por ejemplo el embarazo en la adolescencia. Jay, tú como cubano que eres egresado de Cuba, aunque ya te aplatanaste de dominicano baraonero, ¿cómo es el sistema, cómo se maneja en Cuba el abordaje con las adolescentes desde las escuelas? Pues bueno, mira, es muy importante esta pregunta. Cuba, a pesar de ser un país tercermundista, se ha apropiado de herramientas desde el punto de vista profiláctico que son fundamentales para prevenir el embarazo en la adolescencia, y no solamente el embarazo en la adolescencia, sino infecciones de transmisión sexual, cómo llevar un embarazo ya en condiciones, en buenas condiciones hasta el término y demás. Entonces, en sentido a esto, en Cuba, por las escuelas, se hacen charlas educativas en el cual se apropian a las adolescentes de estas herramientas, de los métodos de planificación, se hacen concursos, se hacen además de esos círculos de interés, se promueve mucho la salud. La salud cubana, digo yo, que la principal fortaleza que tiene es la preventiva. Y justamente eso es lo que ha favorecido que Cuba se ha mantenido o se mantenga con ciertos indicadores de países desarrollados en cuestión a salud. Justamente todo adolescente está bien dispensarizada en su área de salud. Existe un trabajo del médico de familia, sobre todo, que va encaminado a identificar a todas las pacientes con riesgo preconcepcional, incluyendo todas las pacientes adolescentes dentro del alto riesgo preconcepcional. Justamente desde ese momento, ese médico de familia con un grupo de personas que se dedican justamente a eso, un equipo totalmente de medicina que incluye psicólogos, defectólogos, enfermeras, odontólogos incluso, y a especialidades afines hacen o promueven medidas poblacionales con el objetivo de que esa adolescente, cuando vaya a entrar a la edad sexual francamente reproductiva o adultez,
se enfrenta al embarazo con condiciones óptimas. Que esta adolescente que comienza su vida sexual activa se apropie de métodos de anticoncepción para evitar el embarazo en la adolescencia, ¿ya? Igual, la inmersión total de la sociedad dentro del proceso salud, que eso es un factor súper importante, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no solamente en cuestión a los factores de riesgo reproductivos, sino que la ideología de medicina de Cuba justamente es muy preventiva y inmiscuye a la población directamente en ese proceso, haciendo autofoco, autocontrol, identificando factores de riesgos a tiempo que lo llevan al consultorio o a la posta médica, ya para que el médico se apropie de esas herramientas y pueda incidir sobre ellas. O sea, que se incorpora la sociedad. Exactamente. Personas que son junta de vecinos. Bueno, aquí le podemos decir junta de vecinos. Exacto. Pero que no, yo no sé, pero aquí no se involucran. Y, por ejemplo, ahí Conani dirige lo que es el directorio ampliado y trabaja siempre tiene programa de prevención. Ahora mismo está enfocado en lo que es el embarazo en adolescente. Y en ese comité ampliado intervienen varios organismos del Estado de dirección. Muchos de ellos ni siquiera participan, deberían participar. Y están convocados para el día 9, 10, vaya la promoción por aquí, pero es importante, para el día 9, 10 y 11 de julio, de 8 a 5, en los salones del Ministerio de la Mujer, que dirige Verónica, tiene un taller sobre algunos programas que va concerniente, dirigido por CONANI, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con el propósito de fortalecer la capacidad y la colaboración para evitar, con política, para evitar el embarazo a temprana edad en adolescentes. Ahí se incorpora también Plan Internacional, que dirige FRE, está ahí como representante. Y así hay otros organismos, participa también el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, la Regional de Educación. Para ti, Luisa, un saludo allá en la regional, que está muy enfermita. A veces hay otros, participa el Ayuntamiento Municipal de Barahona, con sus representantes que envía. Y así hay otras direcciones o ministerio de dirección que participan, y ONG, la iglesia también participa, tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica tiene su representante en ese directorio. Pero yo soy de los que creo que no solamente se deben trabajar los talleres, sino ir directamente ya a lo práctico. Claro. Se trazan las estrategias, pero deben ir a fortalecer en lo práctico, ya en el campo. Claro. Como tú mencionabas, que lo importante es la prevención. Y dentro de los factores de embarazo en adolescente está la pobreza. Pero yo creo que hay algo más importante que la pobreza para erradicar o disminuir, no erradicarlo, sino disminuir la cantidad de embarazo en adolescente, que para mí va en concerniente a lo que tú mencionabas en Cuba, que es la prevención. Pero dentro de esa prevención, lo importante es la educación a la población adolescente, de niños y niñas también, porque hay adolescentes que embarazan adolescentes. Sí, es muy frecuente. Y lo importante es que se trabaje desde ese punto de vista preventivo, desde la escuela, la familia y la sociedad. Claro. Si trabajamos en ese entorno
lo que es la prevención, porque la pobreza te puede arrastrar, pero si tú estás bien educada, aunque sea pobre, tú dices, no, yo soy pobre, mi papá es pobre, y me embarazo de otro pobre, pobres seremos. Por lo tanto, debemos ir haciendo conciencia y educando desde ahí, desde la atención primaria. Claro, claro. La familia tiene un papel fundamental sobre esto, como bien decías. Pero hay que tener en cuenta que el adolescente, independientemente, justamente la familia es la cuna, la base de todo. Eso le va a dar como herramienta a los adolescentes que cuando ellos entren justamente a esta etapa de la vida en la cual ellos priorizan las relaciones de amistad, la sociedad tiene mucha influencia en la adolescencia, ya ese adolescente se enfrente con herramientas emocionales y psicológicas para afrontar mejor ciertos temas, como por ejemplo la sexualidad y de ahí, por supuesto, el embarazo y ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, hacerle un llamado especial a las madres, a los padres de forma general, que estén pendientes a sus hijos que están entrando a la adolescencia, que abran la comunicación, que establezcan una comunicación clara, coherente y lineal. Ya ellos evidentemente tienen que saber qué son las relaciones sexuales, cómo se deben proteger respecto a estas relaciones sexuales, que no tengan vergüenza a la hora de comunicarles que ya están entrando a la vida sexual activa. Todos estos elementos van a ser, van a ser la principal arma para ellos prevenir justamente el embarazo en sus adolescentes. Tenemos, Jay, una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que a los adolescentes se les pueda facilitar los métodos anticonceptivos como el condón, por ejemplo, en hombre? Claro que sí. Y la pastilla anticonceptiva en la mujer. Obviamente, totalmente, claro que sí. Adolescente estamos hablando. Sí, estamos hablando de adolescentes. Ya, evidentemente, estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de un problema que afecta con mucha frecuencia a la adolescencia. Cada día estamos teniendo patologías, no solamente como el embarazo, en edades más tempranas. Y justamente el kit la piedra angular de esta situación son las relaciones sexuales precoces. Cada día las relaciones sexuales son mucho más precoces. ¿Por qué? Por una cuestión social, por una cuestión cultural, por una cuestión tecnológica. Ya, evidentemente, cada día vemos niñas con menos edad creyéndose mujeres, teniendo relaciones sexuales. Entonces, en sentido a esto, creo que es una buena herramienta apropiarlos de esos materiales, o sea, condón, de los métodos de planificación, etcétera, en sentido a prevenir un embarazo, y no solamente embarazo, sino infecciones de transmisión sexual y otras complicaciones que pueden presentarse. Sí, a los amigos oyentes que quieran interactuar con este tema, pueden llamar al 809-524-4907. Este número de NACLINIC me tiene a mí cruzado con el 58. 809-524-4907. Líneas abiertas. Pueden llamar a Médicos en la Radio y hacer su pregunta, comentario con respecto al tema del embarazo en adolescentes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, estamos diciendo aquí qué debemos hacer, pero si alguien más quiere aportar alguna idea de qué hacer para disminuir el embarazo en adolescentes. Claro. Dicen que la riqueza es proporcional a la disminución del embarazo en adolescentes. Exactamente. Un país económicamente bien bueno disminuye los niveles de la adolescencia. A eso le sumamos la educación. Si un joven está bien educado, sabe lo que es tener un embarazo a temprana edad y cómo evitarlo y cuáles son esos riesgos que contribuyen a que usted puede tener un pie dentro de la mortalidad, ¿verdad? Por las complicaciones que el doctor Jay acaba de explicar,
sobre un embarazo adolescente, vamos a tratar con esto de disminuir el embarazo adolescente, siempre y cuando haya riqueza, pero sobre todo educación. Sobre todas las cosas, claro. Pues de esta conversación o de este tema de conversación, varias cosas tienen que quedar bien claras. Que la adolescencia constituye un factor de riesgo importante en el embarazo, ya que es capaz de desencadenar muchas enfermedades, muchas patologías, que como la diabetes, hipertensión, la muerte en las adolescencias, las muertes maternas en la adolescencia es mucho más frecuente, ¿ya? El shock hipovolémico, porque son niñas que todavía no tienen o no manejan una volemia adecuada para enfrentarse a los embates que representa un embarazo. Las malformaciones congénitas fetales son están mucho más presentes en la adolescencia. Los desgarros, la incontinencia, todos estos elementos que van aparejados después a tener una edad adulta con muchas complicaciones desde el punto de vista de salud. Entonces, en sentido de eso, tenemos que educar a nuestra población adolescente a evitar el embarazo, protegiéndose, utilizando métodos anticonceptivos, dándole la principal herramienta que le podemos dar como padres, que es el consejo, estableciendo una comunicación abierta, no imponiéndonos, ya, porque el adolescente, como carece de madurez psicológica, cuando le imponemos las cosas, es cuando van por ahí, por ese sitio. Entonces, evitando eso, vamos a establecer una comunicación sana y lineal. Lo otro que tenemos que tener bien claro de esto es justamente ir adecuadamente en tiempo y forma a atenderse, a ver cómo va creciendo esa adolescente, para que ella pueda identificar por un personal entrenado como ginecólogos o médicos en forma general, médicos familiares y demás, esos cambios que están ocurriendo en su aparato reproductor y que no vayan a existir elementos o signos de alarma, para que además de eso el padre esté orientado y educado en sentido a cómo llevar su ciclo menstrual, en las alteraciones que pueden aparecer en cuestión al ciclo menstrual en la adolescencia, que muchas veces llegan madres muy preocupadas a la consulta porque hay ausencia de la menstruación, porque la menstruación llega 2 veces en el mismo periodo, todas esas cosas producto a justamente la adolescencia, adolecer de madurez. Y justamente eso puede equivocarse y confundir con el embarazo. Por eso muchas adolescentes ya vienen a descubrir su embarazo en edades muy avanzadas, de edades estacionales muy avanzadas. Jay, una pregunta. El seguimiento de los chequeos perinatales en un adolescente es el mismo que una persona adulta por encima de los 20 años. Sí, el seguimiento es el mismo, ¿ya? Evidentemente, una vez estandarizado o clasificado al adolescente como una paciente... Tenemos una llamada. Buenos días, médico en la radio. ¿De dónde nos llaman? Muy buenos días, ¿cómo están ahí? Excelente tema tienen ahí hoy. Lo malo es que estoy en la carretera. Carlos. Sí, claro, sí. Dime, Teo. Mira, excelente tema. Jay está mencionando ahí todas las complicaciones que acarrea el embarazo en adolescentes. Desde la muerte a inclusivamente todas las complicaciones. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir eso? Inmediatamente una adolescente caiga embarazada, inmediatamente someter que la embarazó, porque siempre es embarazada por un adulto. Y cuando esta adolescente presenta todas las complicaciones que menciona Jay ahí, excelente, y se explica muy bien de todas las complicaciones que acarrea el embarazo en adolescentes, ¿quién asume todas esas complicaciones? Quien la asume solamente es la paciente, solamente. Y cuando esto da el traste con la vida, como mencionó el doctor, el que incurre en embarazarla queda libre sin ninguna complicación. ¿Por qué? Porque las leyes todavía no son tan psicorrígidas para controlar este desborde que tenemos hoy en día de embarazo en adolescentes, que cada día va en aumento y las estadísticas lo presentan. Entonces hay que ponerle un stop al embarazo de adolescentes. Hay que verlo como una violación total a un adolescente, porque de lo contrario, todas las campañas, todos esos comités que se forman, van a ser infuncionales. ¿Por qué? Porque las leyes que tienen que regular el embarazo en adolescentes
se están aplicando y no están funcionando. O sea, hay que tomar medidas drásticas y no ver eso como que es algo normal que se ha venido socializando, porque nuestra sociedad ha venido a ver el embarazo en adolescentes como algo normal. Y cada día, si tú vas a cualquier hospital del país, tú ves todas las salas llenas de adolescentes y pasando por las mismas complicaciones que acaba de mencionar el doctor Jay. Carlos, ¿Quién se hace responsable? El sistema. Carlos, pero Cuéntame. si hay que meter preso a todos los que embarazan una adolescente, vamos a tener que hacer muchas cárceles, porque hay muchos de esos embarazos que son con consentimiento. Exacto. Consentimiento de los padres, de irresponsable, ¿verdad? Y pero que sabe que un adolescente está con una persona adulta, pero también que ese adolescente está con otro adolescente. Y de ambas familias hay un consentimiento. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero si tú ves que quien ríe de la justicia tiene una venda en los ojos, no es para mirar si el papá consintió o si la mamá consintió, es para juzgar lo que está escrito en la ley. O sea, que el papá lo consienta también lleva su régimen de consecuencias, porque hasta que no se aplique los regímenes de consecuencias, se van a pasar la vida entera mencionando el tema, pero no van a corregir la hemorragia que está pasando. Y cada día que muere un adolescente en uno de nuestros hospitales, claro, o en uno de nuestros centros privados, que fallecen a cada momento. Lo que pasa es que no salen a relucir a la luz pública. Pero ¿quién es el culpable? Carlos, salen, pero tú sabes cómo. Sí. En estadística, aumento de la tasa de mortalidad materna. Pero ¿cuáles son esas maternas? No se mencionan por edad. Solamente muerte materna. Eso es lo que estoy corroborando contigo, de que en el sentido de las muertes que se dan, tanto en los centros privados como públicos, de las adolescentes, y todos los años lo que presentamos es tasa de mortalidad materna alta. Así es. Pero entonces, es por eso, porque ahí no se detallan cuántas adolescentes murieron. Por ejemplo, yo tengo aquí las estadísticas del año 2023, nada más de los embarazos en adolescentes. Si buscamos la tasa de mortalidad materna, tampoco nos la dan por edad, nos la dan global. Sí, es verdad, pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con Carlos. Lo drástico del caso, sí. Con respecto, que cuando una adolescente embarazada fallece, el que le embarazó queda impune. Entonces, ¿qué hace él? Vuelve y embaraza a otra adolescente más, porque él sabe que el régimen de consecuencias a él no le afecta. Exactamente. Pues es como bien decíamos, el embarazo en la adolescencia representa un problema de gran connotación social. Y justamente creo que todos los sectores y esferas de la sociedad, incluyendo la justicia, como bien mencionaba Carlos, deben estar estrechamente vinculados a este tipo de proceso. Pues como ya sabemos y habíamos reiterado y dicho en varias ocasiones, este proceso, este fenómeno va íntimamente relacionado a la pobreza. Y no solamente esa pobreza hace que esas adolescentes como adolescentes salgan de su casa a buscar mejorías económicas y demás, sino que muchas veces los padres son los impulsores de este tipo de situación. En sentido a eso, creo que eso sí debería tener un régimen de justicia, ¿ya? Porque muchas veces, y eso se ve mucho en los países latinoamericanos, ¿sabes? Que los padres impulsan a esa adolescente a crear relaciones con personas más adultas con fines de lucro, con fines económicos. Eso creo que debería tener un margen de justicia, la verdad. Y eso, mira, eso con los años, Jay, lo que te acaba de explicar, es así en nuestra sociedad dominicana y latinoamericana, que a veces llega una persona adulta, una muchachona, que la ve, que pasa, y le sigue, luego busca la forma de cómo llegar a la familia, y los padres, con ver que aquella persona es adinerada, la inducen a que se involucre con esa persona adulta, y de ahí que viene un embarazo, una relación primero y un embarazo. Exactamente.
Y a veces se aprovechan de su condición de pobreza para luego hasta la abandonan luego. Exacto, esto da el y traste. No asumen la responsabilidad. Exacto, esto da el traste a familias disfuncionales, a crisis familiares que bien conocemos. Ya por Imagínate una muchacha que la abandonó su papá, la dejó con su mamá y la embarazó a la mamá, fue de manera irresponsable, la abandonó, la dejó. Esa joven se cría sin padre, sin una cabeza, sin nadie que la oriente desde el punto de vista paterno, claro, ¿verdad? Sin autoridad paterna. Una madre que tiene que pasarse en los tiempos en la calle, trabajando, buscando el sustento para esa joven. Esa joven va creciendo, creciendo, creciendo. Llega a los 12, 13 años. Llegan adultos con las condiciones que acabamos de mencionar. Y por ahí es otro factor también por la cual llega y logra su objetivo el adulto y la embaraza. Claro, así mismo es. O sea, hablando un poco o cambiando un poco con respecto al tema, algo que me llama mucho la atención es que en estos últimos tiempos que hemos hecho algo de medicina por acá, muchas de las pacientes que nos han hecho atonía uterina, o sea, que el útero no se ha contraído en el posparto, son adolescentes. Explícale para que entienda a los amigos oyentes, claro, que una atonía uterina. Claro. Atonía uterina. La atonía uterina no es más que la poca contractilidad del músculo uterino secundario al parto. Normalmente, después que una mujer pare, se produce algo que se llama globo de seguridad, que es que el músculo del útero se contrae comprimiendo los vasos sanguíneos y evitando que se mantenga el sangrado. El primero cuando en el mecanismo del parto, él se expande, ¿verdad? Exacto. Ancha para que pueda entonces el producto dilate el cuello, salga el producto. Ok, una vez que se expulsa el producto, se debe contraer. Y la placenta se debe recoger, como dice, se debe recoger. Exactamente, se debe recoger. Cuando no se recoge, que se queda flácido. Exactamente, justamente eso induce que siga sangrando porque no se produce, o sea, la contracción de esos vasos sanguíneos. Y el sangrado es masivo. Y el sangrado es masivo que puede incluso terminar con la muerte. Evidentemente, la atonía uterina y la hemorragia obstétrica constituyen una de las primeras causas de muerte materna. De hecho, están ahora ubicadas en la tercera causa de muerte materna en el país, creo. O sea, solamente precedida por la sepsis y la hipertensión. Y todos, como denominador común, la hemorragia. Y 3 elementos que están muy presentes en la adolescencia. Te decía anteriormente de que muchos de los casos que nos han hecho este fenómeno posparto están muy relacionados a la adolescencia. Entonces, estas adolescentes, muchas veces uno con aras o en sentido de conservar la fertilidad, porque es una paciente adolescente con un único hijo que está comenzando toda la vida, nos vemos en la necesidad de utilizar métodos quirúrgicos invasivos, que siempre van a ser invasivos, como medidas compresivas, Billinch, Hyman-Jones, o sea que son técnicas quirúrgicas que se utilizan para tratar de salvarle el útero a esa adolescente. Entonces, en sentido a eso también es un problema médico. Es un problema que induce, que de una forma u otra te impone a ese estrés constante de que esa adolescente te puede hacer este tipo de trastornos en el embarazo, ¿ya? Entonces, creo que el kit, lo fundamental sería hacer una conciencia social y que la gente tenga la percepción de que embarazarse en la adolescencia es un gran peligro potencial para perder nuestras adolescentes. Entonces, que desde la familia, las personas, desde que escuchen esta entrevista acá en la radio, crean una percepción distinta, se proyecten de una forma distinta y que sean capaces de llevar a esa adolescente por el buen camino, orientarlas a planificarse, orientarlas a protegerse. Jay, tú mencionabas algo muy importante que tú decías, la orientación y la comunicación afectiva entre padres e hijos. Y en nuestra sociedad son muy pocos los padres que tienen conversaciones afectivas o comunicación afectiva con los hijos, principalmente los adolescentes. Ellos no tienen esa forma
sino lo que se dan son educaciones. Se dan conversaciones. Imposiciones. Claro. Y como tú bien lo decías, y es así, el adolescente se está formando y ellos están formando su propia característica personal y no le gusta que le impongan. Así es. Sino que va proyectando su concepción como persona, como ser humano, su personalidad, muchas veces diferente a como piensan sus padres. Y eso muchas veces choca con la otra parte de crianza que le den al papá o a la mamá. Entonces, aquí en este país, mientras el trato social en educación es bajo, así también es la conversación afectiva o comunicación afectiva entre padres e hijos. Así es. Y aquí lo que se da mayormente es la comunicación de discusión y de reproche. No se da esa conversación, comunicación afectiva como debe ser, claro. con amor y comprensión. Mira, sino todo es imposición. Exacto. Aprovechando el marco de esta conversación, es bueno informarles de que en el Hospital Jaime Mota existe una consulta que es de adolescente, una consulta infanto-juvenil, ¿ya? En el cual hay un equipo médico que incluye ginecobstetras, médicos familiares, psicólogos y enfermeras que justamente se dedican a este tipo de pacientes, a las pacientes adolescentes, a planificarlas, a orientarlas, a tratarlas en cuestión a procesos ginecológicos que las afecten y demás. Ahí va a estar la doctora Lluveres los jueves. Además de esto está el doctor Nelson también. Nelson Suero, que creo que está los martes. En adolescentes. Y esa consulta está en el tercer piso, en el segundo nivel del Hospital Jaime Mota, frente al área de la sala que era la sala de psiquiatría antes. Cerca del área de pediatría. Okay, eso está Mamá Canguro por ahí. Exactamente, está justamente cerca de ahí de Mamá Canguro. O sea que todas las madres y adolescentes que deseen pasar por consulta para atenderse algún tipo, o sea, es válido mencionar que la discreción y el pudor del paciente está por encima de todas las cosas, ¿ya? Por eso todas las madres deberían acercarse con hijas adolescentes a la consulta de planificación, a la consulta de adolescencia y infanto-juvenil. Eso tú dices consulta preconcepción o no precisamente. Con ahí esa consulta incluye todas las adolescentes. Todos los problemas ginecológicos que afectan al adolescente, los problemas justamente esto de planificación dentro de la misma consulta. ¿Sexualmente activa? Todas que sean adolescentes, incluyendo las embarazadas, ya pasan por la consulta. Y las no embarazadas también. Y las no embarazadas, todas. Ok, eso, pero mira, aquí no han venido a promover eso. Sí, no, pero es muy importante saberlo. Hay una unidad de adolescencia en el Jaime Mota, que es una unidad muy activa, que hace muchos programas de promoción, charlas educativas, se dan, además de eso, es algo muy similar a lo que hablábamos anteriormente, con respecto a la promoción y demás. Sí, pero esa parte que tú mencionas, que mencionaste anteriormente, que se da en Cuba, debería hacerse aquí es en atención primaria. En los centros de atención primaria. Exacto. Que se debe dar. Realmente. Sí, pero ¿sabes qué? Porque ya el hospital es un hospital de tercer nivel. Exacto. Y debe ser en el primer nivel de atención que se debe dar ese tipo de programa. Y está muy bien que sea el hospital Jaime Mota. Bueno, si no lo hace atención primaria, lo hace a nivel terciario. Exactamente. No importa, claro. La atención primaria se puede en cualquier nivel de atención. Claro. Desde un primer nivel hasta un segundo nivel hasta un tercer nivel. Mira, y es que este problema de la adolescencia y embarazo ni siquiera es un problema que necesite de grandes recursos económicos. ¿Sabes? No, hombre, eso es solamente tener el recurso humano. Exactamente. Claro, el recurso humano, como quiera el recurso humano se le paga. Es que el recurso humano está. Lo paga el Estado y está ahí. Tú mencionaste el ginecobstetra, mencionaste la enfermera, mencionaste el médico de familia. Exactamente. Bien. El médico pasante que está en esa UNA, que no es médico familiar todavía, pero es un médico con un perfil comunitario. Exactamente. En todos esos cursos que se dan en sentido a la pasantía deberían incluir justamente
Eso debería ser un curso más que otros que veo que son necesarios, pero no constituyen justamente un problema social tan grande como la adolescencia, el embarazo y la adolescencia, como el riesgo preconcepcional. Porque cuando lo llevamos a números o cuando lo llevamos a indicador de desarrollo, justamente la morbimortalidad materno-infantil constituye uno de los elementos fundamentales para marcar el desarrollo de un país, ¿verdad? No habla de desarrollo porque tenga más parqueo vehicular, porque más tenga más aviones, no. Uno habla en sentido a ciertas esferas sociales y justamente que tú tengas un índice de morbimortalidad materno-infantil bajo es un indicador de desarrollo. Entonces, en sentido a eso, yo diría que deberían aumentar o fomentar programas de salud para mejorar estos indicadores, a pesar de que trabajamos con algo que va en contra total de los pronósticos, que es la migración o la inmigración incontrolada de adolescentes haitianas, de personas de Haití hacia acá, o sea, personas extranjeras, que eso es constantemente y que justamente esta migración descontrolada induce también que aumente el índice de pobreza en nuestro país, porque muchas veces son personas indocumentadas, que justamente por ahí ya viene una puerta de entrada para el embarazo en la adolescencia, por apropiarse de sus documentos. Son personas que generalmente están desprovistas de una vivienda, de alimentos y demás, que también por ahí se aprovechan. Lo digo porque me ha llamado mucho la atención, al no ser de este país, en la emergencia, muchas veces llegan adolescentes con personas que triplican su edad. A veces llegan viejitos con bastón. Yo me quedé asombrado la última vez. Fue un viejito con bastón, dominicano evidentemente, y la muchachita era una adolescente de 14 años de edad. Entonces, y él era el papá de ese embarazo. Era el papá de ese embarazo, que casualmente, curiosamente, era un embarazo falso. Aparentemente eran 20 semanas de gestación, pero no había embarazo. Ella le hizo creer a ese viejito que tenía un embarazo. Una pseudociesis. No, ella parece que le hizo creer con fines de protección, de hogar y demás, de que estaba embarazada. Sí. Y no lo estaba. Y él se la creyó, él fue hasta allá. Entonces, todo eso son elementos que hacen que la gente tenga ese tipo de conducta social, ya que el embarazo aparezca en esa edad con tanta frecuencia. Y ya te digo, todo tiene como denominador común la pobreza, la necesidad. Ya, pero como bien decías, una población educada por lo menos gana en cuestión a esto. Bueno, todavía nos quedan 2 minutos, Jay. Miguel. Jay, entonces, 3 consejos a los padres, a la sociedad, ¿verdad? Sí. Claro. Y ¿por qué no también a las autoridades de salud? Exactamente. El primer consejo a las autoridades de salud: promover la salud, apropiarse de las unidades de atención primaria y identificar a estas adolescentes como potentes factores de riesgos para que sean parte del indicador mortalidad materna en un futuro. Entonces, en sentido a eso, trabajar en sentido a disminuir el embarazo en la adolescencia. Segundo consejo hacia los padres, justamente abrir la comunicación hacia los hijos, ¿ya? Apropiarlos de herramientas no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista emocional y psicológico para afrontar su vida reproductiva, ¿ya? Y último consejo, no menos importante, vuelvo y reitero, la presencia de una unidad de adolescentes en el Hospital Jaime Mota. Por favor, todos los padres que tengan hijas adolescentes, que sería oportuno, como mismo las madres se hacen su papá Nicolau anual, es importante que ellas sepan qué cambios están ocurriendo en sus hijas. Ahí se clasifica el Turner, a ver si realmente hormonalmente están bien equilibradas. Ahí por lo menos conocen del ciclo menstrual de sus hijas, por qué se puede retrasar, por qué puede adelantarse. O sea, todos estos se van a apropiar de una serie de elementos fundamentales para conocer como padres cómo se enfrenta su hijo o su hija a la adolescencia. Entonces, en sentido a esto, pues queda abierta la propuesta y lo esperamos por allá. Jay, ¿dónde tiene la consulta? Pues estamos dando consultas en Niño de las Naciones los viernes, desde la mañana. Estamos los lunes, martes y miércoles en Gamma Diagnóstico del Dr. Tamburini, próximo al hospital, y estamos por el Hospital Jaime Mota. Estaremos el jueves dando consulta y pues estamos los sábados haciendo servicio. Bien,
Este fue nuestro programa de hoy de orientación y educación en salud, principalmente para los padres y los adolescentes. Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada.